Okay. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buenos días, profe. Okay. Como siempre, estoy grabando las sesiones para que después las puedan ver con sus compañeros o si se les va el internet o cualquier circunstancia. Entonces, hoy vamos a terminar la parte cinemática del choque de dos partículas. Y ahora va a tocar revisar el análisis energético de la interacción que estamos llamando choque. Entonces, permítanme ver la libreta de OneNote. Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, vamos a escribir Recordemos que, de acuerdo a la convención de la clase pasada, U hace referencia a las velocidades antes del choque, V a las velocidades después del choque. El número 1 es para denotar a la partícula móvil y el 2 para la partícula alcanzada. Esto está escrito en el sistema de laboratorio. En el sistema del centro de masas, lo que vamos a tener es que T0, pongo una prima para indicar que estoy en el sistema de centro de masas, va a ser M1 U1' al cuadrado más M2 U2' al cuadrado. Muy bien. Si nos regresamos a las notas de la clase pasada, se trabó. Ya. Nos vamos a la ecuación 5 y 6. A ver, ecuación 5 y 6. Miren. Vamos a escribir a U1 en términos de B1 y 6 B1 lo vamos a poder escribir todo en términos de U1. Y U2, que va a estar en términos de B2, también lo vamos a poder escribir en términos de U1. Entonces, al tomar en cuenta a 5 y a 6,
U1 al cuadrado. Y entonces, cuando comparamos esta relación con esta de aquí arriba, entonces vamos a poder escribir a la energía cinética total desde un sistema de referencia o de otro. Entonces, esto va a ser igual a M2 entre M1 más M2 por T0. Vamos a llamarla 16B. Entonces, esta va a ser 16A. Ok. Es decir, T0 es una fracción de T0 ¿sí? O sea, la energía cinética medida desde el sistema de laboratorio va a ser diferente a la energía cinética medida desde un sistema que está en movimiento con respecto al laboratorio, en este caso el centro de masas. Y no tiene por qué extrañarnos que la energía cinética se mida diferente de un sistema inercial a otro. Después de todo, cuando nosotros queremos hacer análisis energético, lo que nos interesa son las diferencias de energías, no el valor que tiene la energía en un instante dado. Entonces, si nosotros medimos cambios de energías tanto en el sistema de laboratorio como en el sistema del centro de masas, tendríamos que obtener exactamente el mismo valor. En este caso, solamente estamos calculando cantidades de referencia. Muy bien. En lo siguiente vamos a escribir diferentes cantidades en términos de cosas que nosotros podemos observar. En este caso, vamos a poder observar las masas de las partículas, vamos a poder observar la velocidad a la que sale la partícula móvil en el sistema de laboratorio y vamos a tratar de expresarlo todo, ya sea en T0 o en términos de estas cantidades. Ok, entonces, esto es para la energía cinética inicial. La energía cinética final T1' va a ser igual a 1 medio y otra vez si buscamos la relación que hay entre B1 y las cantidades que ya tenemos definidas previamente, las ecuaciones 5 y 6 de la sesión pasada, entonces vamos a tener 1 medio de M1 M2 al cuadrado entre M1 T0 y esta va a ser 17. Esto para esta cantidad y para la energía cinética de la partícula móvil vamos a tener 1 medio de M2 B2 al cuadrado, la prima, es 1 medio de M2. Aquí me falta
falta un cuadrado. Ajá, M1. Bien. Ajá. Ahora, para obtener a T1 en función de T0, escribimos ajá, y nos regresamos a la figura A. La figura A, ya la sé. Voy a copiarla. De la figura A, aplicamos el teorema del coseno. Es decir, B1' al cuadrado va a ser igual a B1 al cuadrado más la velocidad del centro de masas al cuadrado menos 2B1 centro de masas, el coseno de este ángulo de acá. Bien. Entonces, al sustituir esto aquí, lo que vamos a obtener es que P1 entre P0 sea B1 entre 1 al cuadrado B1' menos la velocidad del centro de masas entre U1 al cuadrado más 2 veces B1, B del centro de masas, U1 al cuadrado por el coseno de psi. Y esta va a ser 20. Ok, en términos de de las definiciones anteriores, en particular las ecuaciones 2 y 6 de las notas previas, obtenemos B1' entre U1 va a ser igual a M2 entre M1 más M2 y que la velocidad del centro de masas entre
U1 va a ser igual a M1 entre M1 más M2. Y esta llamamos 21. Entonces, con esta cantidad y esta cantidad, ya cubrimos a los dos primeros sumandos. Entonces, para el tercer sumando, vamos a irnos a la ecuación 7. Para abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es más la ecuación 8. Ajá. Entre estas ecuaciones y estas de acá, entre 7 y 8, vamos a obtener ya relaciones entre los ángulos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir el coseno. Ajá. El coseno en términos de esas cantidades. Entonces, V1 del centro de masas entre U1, 2 es igual a 2 por por ciento. Aquí es prima. B, U, el coseno. 22. Sí. Sí, estamos sustituyendo B1 y lo estamos poniendo acá. Y entonces, si se dan cuenta, al multiplicar esta ecuación con esta ecuación, vamos a obtener este término multiplicando a este término. Entonces, lo único que nos queda es preocuparnos con qué es lo que pasa con los ángulos. Voy a ponerlo aquí de manera explícita. Ajá. Entonces, dos de 1 de entre esto, z, coseno de psi, va a ser simplemente 2m1, m2 entre m1 más su cuadrado por el seno de teta entre la tangente de psi. Es decir, este seno y seno entre coseno. Y esto vamos a llamar
Maestro, una duda. Ah, En donde tiene el 2 es una B1 también. a ver, ¿el cuál 2? Después en la 23, la que acaba de marcar, Ajá. al principio es B nada más. Ah, no, sí, es centro de masas. Gracias. Sí, sí, igual si ven una V solita es del centro de masas, porque esta ecuación viene directamente del tercer sumando, que es centro de masas. Sí, gracias. Ok, entonces, otra vez de la ecuación 9, vamos a ver qué es la ecuación 9. Ok, esta relación, entonces vamos a poder escribir a la tangente de psi en términos de estas de puros ángulos en teta. Entonces, simplemente mm, sustituyendo 9 en 23 se obtiene que 2B1 del centro de masas entre U1 al cuadrado el coseno de psi va a ser igual a 2 M1 M2 entre M1 más M2 al cuadrado, que multiplica al coseno del ángulo, más M1 entre M2. Y a esto llamamos 24. Okay. Y ahora sí, ya que tenemos estas cantidades, 21 y hasta abajo 24, las vamos a sustituir aquí. Y entonces vamos a tener a la energía cinética de la primera partícula en términos de la energía cinética original. Entonces, ok, pueden hacer ustedes el álgebra después y lo que se obtiene es que vamos a reescribir esto como 1 menos 2 M1 M2 entre M1 más M2 al cuadrado, que multiplica a 1 menos el coseno de teta. Y esto es igual a, bueno, esta va a ser 25. Ok. Finalmente, para la energía cinética
Tenemos que esta es la energía cinética total. Entonces vamos a tener que T2 entre T0 va a ser igual a 1 menos T1 entre T0, que es la ecuación 25. Así, T2 entre T0 va a ser igual, esperen si es menos acá, sí, aquí es menos, 2 M1, M2 entre M1 más cuadrado 1 menos el coseno de teta. Ajá, y esta es 26. Bien, si se dan cuenta, 1 menos coseno de teta entre 2 lo vamos a poder escribir en términos de el seno de teta medios. Es decir, 4 veces M1, M2 entre teta medios. Estoy multiplicando un 2 en el numerador y un 2 en el denominador. Y esto entre 2 pues me va a dar esta identidad trigonométrica. Entonces, si nos vamos a la ecuación 14, donde habíamos escrito ciertas relaciones entre estos ángulos, y aquí pueden ver de dónde surge la ecuación 14, vamos a llegar a esta relación, y esto nos va a permitir escribir el ángulo de dispersión medido desde el laboratorio, desde el centro de masas, en términos de cosas que sí podemos medir, que en este caso será el ángulo de dispersión desde el laboratorio. Entonces, vamos a usar 14 y reescribir finalmente podremos coseno cuadrado de z, y esto va a ser 27. Ok. Profe, ¿no Y le falta este un fue... cuadrado? ¿Cómo? ¿No le falta un cuadrado al M1 más M2? No. A ver, déjame ver arriba. No, no puede ser cuadrado porque tu análisis dimensional no te daría... Tendrías que aquí más al cubo. Ah, hablas en el denominador. Ya, Sí, sí, sí. ya. Sí. Ahora sí. Sí, sí, sí. Bien, como decía, este fue un análisis cinemático. ¿Recuerdan cuando estaban en bachillerato que antes de resolver caída libre a partir de las ecuaciones de Newton, lo que uno inicia es con un análisis cinemático? Nos dice, todavía sin entrar a ningún tipo de principios, cuál va a ser la velocidad esperada de una partícula que va cayendo bajo la influencia de un potencial gravitacional constante. Y entonces se describen ciertas ecuaciones que tiempo después se descubre que pues, son consistentes con la formulación newtoniana. Aquí lo único que hicimos es, igual en la clase pasada, describir un montón de propiedades a partir de que una partícula que se está moviendo se aproxima a otra y ocurre un evento que nosotros estamos denominando como choque. Entonces,
en términos de la información que tenemos a la mano, como las masas, la única velocidad que está en juego antes del impacto. Ahora vamos a poder hablar algo acerca de las energías, la energía cinética de cada una de las partículas. Y así lograr decir algo acerca de cómo se van a dispersar. Entonces, en términos del ángulo que nosotros podamos medir, vamos a poder decir algo acerca de las energías cinéticas que nosotros vamos a observar. Entonces, un último esquema, nada más para terminar esta sesión. Ya sé. Ok, entonces, conforme la partícula se va acercando al radio de interacción de esta partícula en reposo, vamos a poder medir un cierto ángulo, tanto en el sistema de laboratorio como en el sistema del centro de masas. Y entonces, en función de la energía cinética que nosotros tengamos, perdón, en función del ángulo que nosotros podamos medir, entonces vamos a poder decir algo de la energía cinética. Si este ángulo tiende a valores cada vez más bajos, eso quiere decir que la energía cinética con la que entró la partícula inicial, perdón, la partícula móvil, era cada vez más alta. Es decir, si esta partícula venía con una energía cinética muy alta, entonces a esta partícula ni siquiera la va a ver y va a tener una trayectoria casi en línea recta. Y la energía cinética es cada vez más baja, entonces podríamos esperar una trayectoria como la que vemos aquí arriba. Solo un poco de notación. A este parámetro se le llama a esta distancia se le llama el parámetro de impacto. Y también va a jugar un papel importante cuando nosotros describamos la dispersión de partículas. Bien, como es de suponer, dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea el parámetro de impacto, entonces esta trayectoria también se va a ver comprometida. Y estas relaciones entre el parámetro de impacto y el ángulo de dispersión, a partir de formular una interacción entre estas dos partículas, va a ser lo que veremos en la sesión pasada, en la sesión que viene. Aquí todavía no hemos dicho qué tipo de interacción iba a haber
entre las partículas. No hemos dicho nada acerca de la naturaleza de este fenómeno que nosotros llamamos choque. Entonces, en la siguiente sesión vamos a tomar en cuenta el potencial de interacción entre estas dos partículas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron hoy? Es que me quedé sin internet toda la clase y apenas pude entrar. Acabamos de hacer un análisis de la energía cinética de las partículas antes y después de a lo que estamos llamando un choque. Y escribimos todas y cada una de las cantidades que tuvimos acceso en términos de cosas que nosotros podemos medir. En este caso, la masa de la partícula móvil, la masa de la partícula alcanzada y la velocidad inicial a la que sale la partícula móvil. Del mismo modo, vamos a escribir todos en términos de ciertas cantidades que nosotros vamos a poder medir, como el ángulo de dispersión. Esto fue básicamente lo que hicimos esta sesión. Profe, yo tengo otra duda. Hasta ahorita estamos considerando que el parámetro de impacto es 0. No necesariamente. En esta representación, estos puntos van a indicar la posición del centro de masas. Sin embargo, si tú tomas esto como una bola de billar, una bola de billar, entonces la trayectoria del centro de masas de la bola de billar eventualmente va a chocar con esta partícula y esta interacción va a generar que se termine deflectando. ¿Sí ven que se mueve el círculo o solo yo? Sí se ve, profe. Ah, perfecto. Sí. Entonces, este análisis cinemático no es simplemente no es decir que el parámetro de impacto va a ser 0. Es más, si tú te alejas de dicho de otro modo, ahora, si cambias el diámetro de estas partículas, entonces sí, el parámetro de impacto, a pesar de que se mantenga fijo, esta partícula va a seguir su trayectoria y no va a haber ningún tipo de interacción. Entonces, aquí aún no hemos dicho nada acerca de la naturaleza física de la interacción. Es solamente nosotros, de alguna manera, somos capaces de lanzar ciertos proyectiles y hay algo que le vamos a llamar el centro dispersor. Y entonces, a pesar de que aquí no sabemos qué es lo que está pasando, podemos poner aquí algo que se le llama caja negra. Tenemos aquí inputs y aquí tenemos los outputs. Entonces, como input, estamos lanzando un montón de partículas a nuestra caja negra, que va a ser el experimento, y ver qué es lo que nosotros obtenemos. Y esto porque en ocasiones no podemos ver qué es lo que está pasando aquí adentro. Entonces, el análisis cinemático nos va a dar una primera aproximación de qué es lo que está pasando dentro de esta caja negra. En la siguiente sesión, ahora sí, tomando en cuenta lo que vimos
hacer en el tema pasado de fuerzas centrales, nosotros vamos a poder describir con mayor precisión qué es lo que hay dentro de esta caja negra y ver el patrón de dispersión que nosotros esperaríamos ver. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Ok, si no hay nada más, entonces nos vemos el día jueves para ver ahora sí un tema que se llama las secciones eficaces, que pues está relacionado con esto que les acabo de mencionar acá. Profe, sería hasta el viernes. Ah, sí, ahora qué suspensión tenemos. Bueno, no sé, realmente, creo que ya lo habían dicho, pero ya se me olvidó. Pero el jueves hay suspensión. 18, ¿qué se celebra? La Era expropiación. la expropiación petrolera, si mal no recuerdo. Pero igual el domingo. Yo pensé que, bueno, está bien. Entonces nos vemos el viernes. Más tiempo me da para preparar la clase. Maestro, tengo una duda con Ajá. respecto al esquema. ¿En sí representa cómo cambia la energía o solamente representa trayectorias de las partículas? Este esquema, el último. No. Este esquema solamente está representando las trayectorias. Pero con lo que acabamos de ver hoy, podemos ver cómo a partir de lo que nosotros podemos medir en el laboratorio, este ángulo, por ejemplo, nosotros vamos a poder decir cosas acerca de la energía cinética. ¿Sí? Entonces, antes de que interactúe la partícula, nosotros tenemos cierto control sobre el sistema. Nosotros, de alguna manera, podemos decir cuál es la masa de la partícula, la velocidad a la que se está moviendo, porque generalmente así se preparan los experimentos. Imagínate que tienes un elemento radiactivo que emite cierta cantidad de partículas. Y pues a partir de lo que ustedes vieron en física moderna, pues es posible determinar en alguna cierta medida la masa y la velocidad a la que salen las partículas. O si no, la energía cinética con la que, perdón, es escalar, con la que sale la partícula. Entonces, el detector no te va a arrojar la energía como tal, sino lo que tienes es un montón de detectores situados en diferentes posiciones. Y entonces, si tú tienes un estimado de cuál es la masa de esta partícula y tienes toda esta información, entonces cuando el detector obtenga una partícula en esta posición, entonces vas a poder decir con precisión con una cierta precisión, que el ángulo de dispersión es este de acá. Entonces, en términos de esto, vas a poder hacer una estimación de la energía cinética a la que las partículas fueron dispersadas. ¿Dónde está? Acá. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Profe, Ajá. otra duda. Entonces, ¿las partículas podrían ser, por ejemplo, cargas para que B no sea necesariamente cero? ¿Cuál B? El parámetro de impacto. Podrían ser cargas para que B no sea necesariamente cero. Ajá, o sea, que no necesariamente choquen, sino que interactúen por fuerza eléctrica. Ah, claro, sí. Ese es justo el potencial de interacción.
Ahora, cuando nos vamos al ejemplo de las bolas de billar, lo que tenemos es esto, un potencial de esta forma. Y entonces aquí tenemos la distancia entre dos partículas, aquí el potencial de interacción y aquí un cierto diámetro. Entonces, esta cantidad va a ser demasiado alta, vamos a poner aquí un símbolo de infinito, y aquí va a ser 0. Entonces, para el choque de esferas duras, vamos a tener que es 0 o infinito, si R es mayor que sigma, mayor o igual, e infinito si R es menor que sigma. Entonces, con esta noción vamos a poder escribir la interacción entre estas dos partículas, dos esferas duras. Esta configuración es imposible porque, si recuerdan los análisis energéticos que vimos en algunas sesiones, si este es nuestro nivel de energía, entonces la partícula no va a poder pasar de esta distancia. Y entonces, la única posibilidad es que las partículas, lo más próximo que puedan quedar es en una distancia que vamos a llamar sigma. Entonces, aunque no lo ponemos de manera explícita, también hay un potencial de interacción que es justamente lo que nosotros no sabemos. El patrón de dispersión que nosotros vamos a encontrar aquí en estos detectores va a depender de la naturaleza misma del potencial de interacción. Lo que nosotros vamos a poder observar en los detectores va a ser diferente si tenemos bolas de billar, si tenemos un potencial electrostático, si tenemos cualquier otro tipo de potencial de interacción. Excelente pregunta. En la siguiente sesión, ahora sí, vamos a colocar de manera explícita el tipo de interacción que nosotros estamos utilizando y vamos a poder decir algo acerca de la salida que nosotros esperamos. Y es la forma más básica de entender un poco de qué es lo que la gente en el CERN estudia en la colisión de partículas. Luego del choque, los tubos estos gigantescos son detectores de diferente naturaleza. Cada uno pues espera, de acuerdo a sus cálculos teóricos, que la partícula salga dispersada a un cierto ángulo y ahí coloca el sensor que ellos están fabricando para poder detectar la propiedad que ellos están interesados y con eso poder afirmar o descartar cualquiera de sus hipótesis. Listo. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, nos vemos la clase siguiente, que es el día viernes. Hasta el viernes, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Igual voy a checar el calendario y preguntar No, igual en el calendario de la UV, pero sí, si es día festivo, pues nos vemos hasta el viernes.